There is, there are. En esta lección de there is y there are, vamos a decir que el infinitivo es there be y significa haber. En inglés, con mucha frecuencia, se usan frases o combinaciones de dos palabras o más para expresar una sola cosa. Estas frases ya están armadas y a veces es conveniente no traducirlas palabra por palabra. En el caso de there be, se usa para expresar la existencia o la falta de ésta de algo. En otras palabras, la traducción de toda la frase sería hay o no hay, en el caso de ser negativo. Como el título lo dice, there be, haber, es el infinitivo. There is, there's, singular. There is not, there's not. There isn't. El there is se puede contraer como there's y es singular. Y en el negativo lo podemos decir de tres maneras diferentes. El primero sin contracción, el segundo con la contracción there's y el tercero con la contracción isn't, there isn't. Estos tres significan lo mismo. No hay, y son todos en singular. There are, plural. There are not, there aren't. Como el título lo dice, there be contiene el verbo to be, y por ende, si hay un there is, hay un there are, en plural. Y el negativo sería there are not o there aren't. En este caso, el there are se va a usar con un objeto en plural. There is a car outside. Is there a car outside? En el primer ejemplo, hay un auto afuera. Como ya lo sabes, para hacer una pregunta en inglés necesitamos un verbo auxiliar adelante. Como usamos el verbo to be, el to be ya es auxiliar. Todo lo que tenemos que hacer es poner el there como segunda palabra y el is como primera. ¿Hay un auto afuera? Vamos ahora a ver los negativos. There is not a car outside. Is there not a car outside? Isn't there a car outside? El primero sería el más correcto. Si hay un there is, hay un there is not. Como sería el verbo to be, I am not, etc. Entonces, en la pregunta, el not me queda de tercer palabra, cambio la primera y la segunda de lugar y ya tengo una pregunta. Y en el tercer ejemplo, usamos la contracción de is más not, entonces al estar contraído, lo ponemos todo de primer palabra. El there me queda de segunda. Entonces nos queda que en el primer ejemplo dice no hay un auto afuera. Y en el segundo y en el tercero es pregunta, ¿no hay un auto afuera? Este último ejemplo es el que se usa más de las dos negaciones. Sin embargo, tenemos en inglés otras dos maneras de negar que son mucho más populares. Igualmente significan lo mismo. There is no car outside. Is there no car outside? La primera es la más correcta y la más clásica. En el segundo ejemplo, notarás
que no hay una T en el not, es un no. Pero tampoco hay un artículo indefinido. Por ese mismo motivo, podemos usarla de la manera que está escrita. Y en pregunta, solamente cambiamos la primera y la segunda palabra de lugar. Entonces, esto lo explicamos de la siguiente manera. Sabemos que solo un verbo se puede negar. Un objeto no se puede negar. Pero para entender este ejercicio, vamos a tomarnos la libertad de negar un objeto. Repito, solo con intenciones de entender. En inglés es común negar luego de una acción. Por ejemplo, I am not. I will not go. Negamos después del verbo auxiliar. Nothing, neither, none. Negatives. Pero también negamos una acción con un nothing, neither o neither o none, para nombrar algunos. Pero esto los usamos en la misma oración siempre y cuando afirmemos y no neguemos. Recordar que no podemos negar dos veces en una misma oración en inglés. Veamos estos ejemplos. I want nothing to eat. She likes neither of you. I will take none of those apples. Estas traducciones son solamente para que entiendas. Quiero nada para comer. A ella le gusta ninguno de ustedes. Yo llevaré ninguna de esas manzanas. Esta traducción la hacemos para que entiendas que primero afirmamos en inglés y después negamos. De esa manera no tenemos dos negaciones en la misma frase. Si estamos recuperados de este shock gramatical, estamos listos para ver el ejemplo anterior. Entonces decimos there's, que significa hay, y después negamos la existencia del objeto, no car, no auto, outside, afuera. Traducido, quedaría hay, no auto afuera. Esta manera es la más popular, sin artículo indefinido. En inglés es muy común ver estas clases de inversiones gramaticales, pero ya debes estar acostumbrado a estas sorpresas ya que estás en el nivel 3. Sigamos ahora con el resto. Para el plural. There are cars outside. Are there cars outside? There are not any cars outside. Are there not any cars outside? There are no cars outside. Are there no cars outside? Hay autos afuera. Para la pregunta invertimos. ¿Hay autos afuera? No hay ningunos autos afuera. Y en pregunta, ¿no hay ningunos autos afuera? Y en el último ejemplo, es la misma negación, pero es la que más se usa. De ahora en más, aplicamos las fórmulas en inglés en este ejercicio y no veremos todos los ejemplos, pero te los daremos en la página de ejercicios. Vamos a ver el I en pasado. El there was significa había y el there wasn't significa no había, todo esto en singular. El there were significa había pero en plural y el there weren't es el negativo. Vamos a ver un par de ejemplos. There was a tree over there when I was little. There were 5 people when I arrived. Había un árbol por allí cuando yo era pequeño. Había 5 personas cuando yo llegué.
En negativo, resumido, There wasn't a tree. There was no tree. There weren't 5 people. There were no 5 people. no había un árbol. El segundo es igual, pero más usado. No había 5 personas. Y el segundo, lo mismo, pero también más usado. También tenemos el futuro. There will be. There will not be. El primero, habrá, para singular y plural. Y el segundo, no habrá, también para singular y plural. Vamos a ver un ejemplo. There will be a man here very soon. Habrá un hombre aquí muy pronto. También para este verbo tenemos el present perfect. There has been. There have been. En el primer ejemplo, ha habido en singular y en el segundo, ha habido pero en plural. There has been a person here in the past that took care of this house. There have been many important people in the world who have contributed to inventions. Ha habido una persona aquí, en el pasado, que cuidó esta casa. Ha habido mucha gente importante en el mundo quienes han contribuido en inventos. Para más ejercicios y vocabulario, referirse a las páginas a continuación del video. Gracias.